Bueno, ahora sí, señoras y señores, les dije que iba a ser un programa totalmente federal. Ella está en Córdoba, está lista, siempre viene con la palabra justa y además es la única persona a la cual nosotros, a la única licenciada que tiene habilitado venir a hablar a este lugar de ciertos temas. Estoy hablando de la licenciada Lu, que ya está del otro lado y la saludamos. Lu, un gran abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Muy ¿Cómo anda bien. todo por ahí? Vos sabés cómo es acá, ¿no? Acá siempre estamos contentos de verte. ¿Vos bien? Mucho trabajo. Muy bien. Mucho trabajo, muchas cosas, pero bueno, bien, bien, Positivo. bien contenta de que nos encontremos, así que genial. Qué lindo. Bueno, Luz, vos sabés que me parece que es un tema donde el que vamos a tratar un poco, que es la ESI, que es la educación sexual integral, que incluye un montón de aspectos, que no es solo quien la dicta, por decirlo de alguna manera, y los más peques, sino también los padres. Hay toda una movida ahí importante que habría que abarcar y que es un tema que realmente has preparado y que nos interesa mucho saber cómo encararlo. Sí, está muy bueno lo que decís, sobre todo en relación a quienes participan dentro de la educación sexual, Sí. porque es muy importante esta cuestión de la familia. Ajá. Eh, no sé, bueno, seguramente las personas que nos escuchan habrán visto en algunos lugares lo que tiene que ver con el movimiento Con mis hijos no te metas, que es un Contalo. movimiento originariamente de Perú. Sí, sí. Estuvo acá en los medios, Sí, claro. hubo alguna que otra modelo, bueno, apoyando Bien. esos discursos. Ujú. Básicamente de lo que esto se trata Raro. es de para mí sí, lo es raro, Sí, raro. obviamente, pero Raro. bueno, lo importante acá es pensar que la educación sexual integral no es algo que se le ocurrió a dos o tres locos o locas, sino que es Ajá. algo que tiene muchísimo trabajo, es una ley, obviamente, si alguien le quiere buscar, es la ley 26.150, y lo que busca esta ley es poder brindarle a las personas que están en edades educativas, desde el jardín de infantes, incluso hasta el nivel terciario, Ujú. poder brindar información científica pertinente, es decir, tratar de salir del espacio de las casas, ¿sí? Que es básicamente lo que trata de defender este movimiento del que decía recién, con mis hijos no te metas. Bien. Lo que estas personas plantean es que la educación sexual es algo que tiene que quedar en los espacios de lo privado, de lo íntimo, de los papás, las mamás, la crianza. Claro. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el Que problema? hay un índice muy elevado de problemáticas de violencia, de abuso sexual intrafamiliar. Tal cual. De manera que mucho de lo que se posibilita cuando se da la ESI, que es que niños, niñas y niñas entiendan cosas que les pasan, es necesario que ese espacio esté fuera de las casas. Y además, porque no necesariamente papás y mamás o personas de crianza tienen por qué tener información sobre estas cosas, porque convengamos que hay mucho de esto que capaz lo da un médico, una médica, hay un montón de cosas que es información totalmente científica Claro. o, eh, o mínimamente avalada por algún especialista o demás, que eso no necesariamente es lo que tienen nuestras personas de crianza para ofrecernos. Entonces, por eso es tan importante. No es un capricho, tampoco es una ideología ni un adoctrinamiento, como a veces Sí. tratan de decir sus Para detractores, digamos. minimizar, claro, para minimizar, para minimizar. Sí, sí, Para lamentablemente desdibujar eso el objetivo existe. real, que es desenmascarar todo un circuito de maltratos y aprovechamiento para las personas pequeñas y además, Lu, perdóname, ¿no? Esto es una opinión mía, es infundada de la experiencia. Estas cosas hay que hablarlas todo el tiempo, porque resuelve Sí. problemas a futuro, ¿no? Es muy curioso cómo ocurre esto en los talleres de ESI, como algo que pensamos que es, bueno, nombrar, obviamente, ¿no? Son diferentes los cuadernillos de ESI según a quién van dirigidos, por supuesto, Ujú. pero es muy curioso algo que uno creería que es como, bueno, información para gente más grande, métodos anticonceptivos y qué sé yo, como cuando se tocan temas como el consentimiento, el cuidado del cuerpo, el respeto, la privacidad, como empiezan a salir, pero sin preguntar siquiera, situaciones de abuso, situaciones de violencias intrafamiliares, violencias en el noviazgo. Eso es algo súper común en adolescentes y es algo que a veces no es en qué espacio, sino de la cursada, salvo que alguien tenga mucha confianza con un profe, por ejemplo,
y se puede animar a decirlo, pero si no, no hay espacios de charla. No hay espacio. Básicamente lo que trata la ESI es eso, o sea, como de generar un espacio de contención, de taller, donde no estemos pensando en apruebo, no apruebo, la nota, ni nada de eso, sino que es un espacio de diálogo. Es realmente muy rico lo que se genera ahí, además de la información, claro, ¿no? Además de decir, el útero, las trompas, el pene, este es mi cuerpo, este es tu cuerpo, todas esas cosas que están buenísimas y siempre necesarias. Es un espacio de diálogo, es un espacio de confianza que es muy necesario. A veces las familias y las casas no son los lugares para eso. Por ahí cuesta pensarlo, y uno dice, pero ¿cómo? Si los padres son los que quieren las mejores cosas. Sí, en general sí, pero no siempre. Muchas veces estas historias aberrantes que escuchamos en la tele o vemos en internet, bueno, pasan, ¿no? Sí, y pasa que sabemos que está estadísticamente comprobado. Lo ves en las redes, lo ves en los medios, te lo cuenta la vecina o el amigo, de que en la parte más privada de la vida de uno, que tiene que ver con los familiares, es donde se repiten las situaciones. O las parejas, ¿no? La verdad que sí, y por eso es que, bueno, quienes defendemos la aplicación de esta ley que cumple 15 años este año. Qué lindo. Cumple 15, pero no la conocemos mucho, todavía no tenemos su aplicación como es debido. Si esto fuera un cumple de 15, Lu, perdón, si esto fuera un cumple de 15, faltarían un montón de cosas a la fiesta. Porque me imagino que no se va a celebrar con bombo y platillo. ¿Sabes por qué digo lindo? Porque está bueno que haya pasado el tiempo porque son cambios muy lentos, lamentablemente, ¿no? Y decir, bueno, 15 años y logramos esto. Bueno, imagínate lo que fue hace 5 o hace 10. Por ahí, por ese lado lo tiraba yo. No más por el hecho de celebrar que hace 15 años que el Estado hace las cosas bien o las instituciones. No era por ahí. En realidad fue un buen plan, muy buen plan. La ley es una ley muy abarcativa, cortita, clara, es decir, posibilita un montón de cosas. Si queremos buscar en internet, ahí están los cuadernillos, están los objetivos de la ley. O sea, es realmente muy rico lo que nos da la ley. El problema es que la educación es de incidencia provincial y la ley es una ley nacional, con lo cual cada provincia hace su propia adaptación de la ley, y hay lugares, no sé cómo será en La Pampa, pero por ejemplo acá en Córdoba hay mucha cantidad de colegios, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Confesionales, que se llama, que son los colegios con ideologías religiosas. Sí, entonces, casi todas son con ideología religiosa, pero estas son enteramente. Acá hay colegios así, sí, también lo hay en Pico. Eso complica mucho porque, bueno, hay como, pareciera ser en realidad como una oposición entre los intereses de la institución y los intereses de la ley. Eso es algo bastante extraño en realidad, porque se dicen cosas de la ley que son horribles, como que pondríamos a ver pornografía a niños y niñas de jardín. No, nada que ver. Re loca, que no sé de dónde se saca, porque digo, si agarráramos la ley, son 2 hojitas nomás para leer, no dice pornografía en ningún lado, lo juro, la leí muchas veces. Y sin embargo, eso hace que no haya dictado la ley, la verdad, en muy pocos lugares. También ocurre que la situación docente es compleja, entonces no hay formación para docentes, o muy poca, no brindada desde las instituciones, entonces los docentes tienen que hacer como formaciones por afuera. Bueno, estamos en eso, ¿sí? O sea, es algo que ahora, lleva su tiempo. Yo lo planteaba con amigos en una charla, y esto de cómo le hago llegar. Porque ponele que la institución esté o no a favor. Bueno, si está a favor, está clarísimo que es una ventaja algo. Pero, ¿cómo llego a los padres? Personas que vienen de otra generación, que tienen otros conocimientos y otra forma de aprendizaje. ¿Cómo se hace para llegar ahí? Que por ahí no van a la escuela. Ponele que los hijos tienen la posibilidad de ir a una escuela. Bárbaro. El hijo viene y lo plantea seguramente. Pero digo, ¿cómo se trabaja ahí desde tu experiencia, desde tu lugar como profesional? Mira, en lo que respecta a los colegios, se hacen charlas informativas y demás. Yo lo que preguntaría por ahí para que pensemos es si realmente hay tanta opinión en todas las temáticas que se dan en un cole, ¿no? Si los padres, y las madres
van a cuestionar el contenido de matemática o el contenido de química o el contenido de lengua y literatura. Entonces digo, si Qué este bien. aprendizaje que estamos Totalmente, dando claro. es un aprendizaje más, es curricular, está, ¿no? Digo, ¿por qué tanto problema? ¿Qué es lo que pasa con ¿Por la qué? ESI ¿Y por qué que pensás genera vos? tanto? Tanto Y miedo. lo que a mí me parece, y en esto nos metemos también en otra de las cosas que tenía pensado para hoy, cuando hablamos de sexo, cuando hablamos de sexualidad, Sí. necesariamente nos vamos a remitir a nuestra propia vivencia de eso. La sexualidad es algo muy íntimo, es algo muy personal, y cuando decimos cualquier cosa en relación al sexo, automáticamente, ¿no? Hablamos sobre cada uno y cada una. Nos hace como una autorreferencia al toque, Tal ¿no? cual, tal Y a cual. veces se incomoda mucho. Claro. A veces, no sé, si yo como mujer he sido forzada a tener relaciones sexuales en mi matrimonio, que eso es una violación, difícilmente voy a poder hablar de consentimiento Claro. de una manera, digamos, neutral, si es que tal cosa es posible, pero porque he sido violentada, por ejemplo, y tal vez eso nadie lo sabe, y tal vez la persona que debería brindar contención, protección, cariño, como es un padre o una madre, es parte de todas estas otras dinámicas muy complejas. Entonces, Claro. cada vez que yo me pongo a hablar de esto, necesariamente tengo que hablar de mí misma. Y esto también es como la complicación del abordaje que muchas veces tienen los papás y las mamás cuando Mm, quieren hablar de estas cosas en la casa, claro. ¿sí? Muy Es bien. decir, ¿cómo explico ciertas cosas si yo capaz ni las sé? Sobre esto, a mí me hace acordar mucho a un profe de manejo que yo tenía cuando aprendí a manejar, que él me decía, saber manejar no quiere decir necesariamente saber enseñar a manejar. Me parece Ah, muy interesante eso. claro, claro. Acá pasa un poco lo mismo. Vínculo con la sexualidad, tenemos todos y todas, sería si estamos con otra persona, si no, si preferimos no tener ninguna relación sexual o muchas o pocas, todas las personas tenemos acercamiento a eso. De hecho, nacemos con una sexualidad activa. Ahora, que eso nos dé la potestad o los conocimientos necesarios para hablar de estos temas con alguien de diferentes edades, de diferentes generaciones, ¿no? Como a veces pasa entre madres, padres, hijos, hijas. No necesariamente, ¿no? Que yo tenga sexo cada tanto no quiere decir que yo sepa de un montón de cosas. Todo lo contrario. Sí, De hecho, por eso hay algunas personas que estudiamos eso. claro. Me quedaría sin trabajo yo si las personas nacieran sabiendo estas cosas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que haya una formación que no tiene que ver con lo que a mí me pasó, con lo que yo sentí, sino que tenga que ver con la información pertinente, la información acorde, la información científica, lo que puede ser de utilidad. Y vuelvo a la misma idea, nadie cuestiona el contenido de historia y geografía. Siento que son contenidos súper políticos, ¿no? Y creo Claro. que en esto podemos coincidir. No es lo mismo un profe que tiene determinada orientación política que otro, como enseña la materia y demás. Sin embargo, Ah, hay claro. poca pregunta con eso. Nadie se embola mucho si hay un profe más, Bueno, más de derecha, más de izquierda. pero viste que es Eso pasa como, desapercibido. como cuando una persona quiere ser artista, y ha pasado mucho músico, y te dicen, bueno, pero ¿de qué vas a trabajar? Es como que hay un concepto social que ciertos temas están bien valorados cultural y socialmente y otros hay que menospreciarlos por esto, por falta de conocimiento, por malas experiencias y porque obviamente hay un sistema que el patriarcado sigue manejando naturalmente que te propone esto que vos decís. De esto no se habla. ¿Viste la famosa frase de política, de religión y de deporte no se habla en la mesa? Es todo lo contrario, señor. Discuta. Le están diciendo que no Y de ahí piense. salen cosas. Sí, de ahí salen cosas necesariamente y me parece que es rico el intercambio. Y también la posibilidad del no saber. Por ahí los papás y las mamás consideran que tienen que saberlo todo. A Sí, veces te puede decir, che, mira, lo charlemos con un profesional, con una profesional. De hecho, dentro de la sexología, el asesoramiento a mamás y papás es algo súper común. O sea, que nos saquen un turno y digan, che, mira, necesito que hablemos con mi pibe, con mi piba, adolescente, o que veo que tiene un novio, una novia y que empiezan hay una cuestión, me da vergüenza. Bueno, genial, lo charlamos.
El tema es que no todas las familias tienen esa posibilidad, ya sea ideológica o ya sea económica, Ajá. porque las consultas con el sexólogo no entran por obra social, ¿tá? Mirá, otro Entonces, error, otro gran error. sí, seguro, sí, sí, pero digo, Digo, hay ciertas cosas que... perdón, Lu, en tiempos modernos en los que estamos, ¿verdad? ¿Cómo no va a tener una obra social la posibilidad de que las personas que le paga el servicio tenga atención que tienen que ver con temas con el sexo? Algo tan natural, tan normal, con lo que convivimos, con lo difícil que es todavía hablar de ese tema. Bueno, eso es una gran falla y es un gran punto que tocaste. ¿Y qué decías respecto a lo otro? que creo que tiene que haber una suerte de universalidad, si se Claro, quiere, claro, de que todas las personas tienen que acceder a esto. claro. Por eso, cuando queremos que niños y niñas tengan la vacuna de no sé qué, lo ponemos en el carnet de vacunación, después unimos carnet de vacunación con asignación universal por hijo, y entonces garantizamos que se cumple ese carnet, ponele. Excelente Estas cosas ejemplo. pasan, o sea, Claro, eso es la política pública, básicamente. claro, Entonces, claro. que la ESI esté dentro de la currícula, se haya indicado como algo que sí o sí se tiene que dar desde jardín hasta el nivel terciario, es porque evidentemente a alguien se le ocurrió que es buena idea que hablemos de estos temas para todo el mundo, no solo para el que paga la escuela privada o para el que tiene la obra social o para el que tiene el dinero y paga una consulta con una profesional de la sexología de manera particular, sino que llegue a todas las personas. Bueno, el Estado Y me también parece tiene que que cumplir con la reglamentación, ¿no? Y imponer de alguna sí, manera, porque no se respeta, lo sabemos, hemos visto notas, textos, entrevistas de situaciones donde no se respeta la información abierta de esta ley, como vos decís, que tiene ya 15 años. Me parece hay un uh-huh. aspecto a resolver, ¿no? Todavía por parte de los distintos gobiernos que han pasado por la República Argentina desde la fecha. Sí, 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 y el compromiso provincial, porque la Claro, cada provincia educación después, claro. es incumbencia provincial, entonces a nivel nacional puede haber un montón de cosas re bonitas, pero si Claro. después cuando eso llega a quien tiene que llegar, eso no se implementa, bueno, estamos como en otro problema. Che, Lu, Eh, perdón, y quería cerrar porque te quería preguntar un poco, porque hablamos de varios aspectos y no me quiero olvidar de preguntarte, ¿dónde puede encontrar la gente información si después de ver esta nota le agarró curiosidad? Google, ley número 26.150 y ahí hay para leer totalmente. Hay estudios, hay cuadernillos, está la ley, bueno, propiamente, está la reglamentación de la ley, que es muy interesante también porque es más específica, más pragmática, digamos. Las implementaciones son, bueno, son eso, cómo llevarlo a la práctica. Y ya que íbamos a estar como cerrando, como siempre, hay una recomendación de lectura o de algo para ver. Bien, Recomiendo mucho una serie que probablemente la hayan visto ya en Netflix, Sex Education se llama, bien. es una serie de Netflix, No la vi todavía. muy buena, 2 temporadas, muy Muy interesante esa interesante, ¿no? serie, Bien. porque son personas adolescentes que están en secundario, pero el protagonista tiene su mamá que es sexóloga. Entonces, lo que él hace es como una especie de acercamiento, digamos, de la sexología a nivel teórico, que él conoce por la vivencia con su mamá, y lo que pasa con esto adaptado a los pares, ¿no? A sus compañeros y compañeras. Está muy interesante porque me parece que despeja como algunos fantasmas de los papás y las mamás en Claro, relación a esto. claro. Está lindo. Me parece una serie muy interesante para pensar un montón de cosas. Así que esa es la recomendación de la columna de hoy. Lu, como siempre ha sido un placer escucharte y aprender de vos. Y le decimos a la gente que puede volver a ver esta hermosa columna que haces en el programa, en las redes sociales, obviamente también en TVCO, en la televisión de la cooperativa, si lo está viendo en este momento, genial. Si no, te metes en las redes, en Facebook, en YouTube y en Instagram, y te puede escuchar, además de ver un poquito de tu cuenta, que siempre tirás muy buena data. Siempre tus historias es... A ver, y le das el doble clic a esa publicación porque seguro vos llamaste la atención de tus seguidores y lo haces muy bien. Así que nada, felicitaciones, siempre es un placer verte. La próxima programamos con más tiempo para que estés más tranquila, que te lo mereces.
Y felicitaciones porque siempre es un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias y nos vemos pronto el mes que viene. Claro que sí, beso grande. Adiós. Señoras y señores, la despedimos a ella y también los despedimos a ustedes que están del otro lado. Volvé a ver este programa en todas nuestras redes sociales, como decía, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Venos, si nos estás viendo por la televisión de la cooperativa, por TVCO, te mandamos un saludo grande y obviamente lo importante es que te suscribas, que compartas, que eso es lo que a nosotros nos hace muy bien. Lo que sí te voy a recomendar es que disfrutes del tiempo porque vale oro y que solo te quedes con aquellos que realmente lo valoran, lo respetan y te quieren. Nos vamos, señores y señores, no hay mucho más para hacer acá. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa de ¿Qué 7 y 8 cuartos? Yo soy Ramiro Marcicani, gracias por estar del otro lado. Chao.